¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en una jornada en la que a esta hora empieza a sonar la chicharra en el Senado de la Nación, donde van a ingresar los legisladores de los distintos bloques y en principio, y digo en principio porque las informaciones las vamos recibiendo al instante, hay quórum, hay número necesario para sesionar y en principio, decíamos, están los votos por parte de la bancada del Partido Justicialista en sus diferentes vertientes, llámele como quiera, federal, kirchnerista, independientes, provinciales, como fuere, para que se vote y se dé la sanción definitiva a lo que ya viene desde la Cámara de Diputados con la media sanción, que es el freno, el parate al tarifazo y retrotraer las tarifas al verano pasado. Esto va a ocurrir en el curso de la jornada. En la medida en que tengamos novedades las vamos a estar informando. Ya está sonando la chicharra, ingresan en instantes los legisladores. Cambiemos también va a ingresar al recinto porque el orden del día implica que se comience a discutir el tema tarifas para después pasar a otras cuestiones que también le interesan al gobierno. Con lo cual es improbable que no esté Pinedo presidiendo o Michetti, que es la presidenta, Pinedo es el pro tempore, o en definitiva, si alguna de estas cosas ocurriera, que desertaran porque pierden la votación los senadores del oficialismo, presidiría el santafesino Omar Perotti. Pero, como lo anunciábamos ayer, estamos en condiciones de decir que de los senadores por la provincia de Santa Fe van a votar favorablemente lo que viene de diputados, dos de los legisladores. Los dos que ingresaron a la Cámara en nombre del Frente Justicialista o en su momento el Frente para la Victoria, como usted le quiera llamar, los peronistas, Omar Perotti y María de los Ángeles Sagnul. El tercer senador por la provincia de Santa Fe, Carlos Alberto Reutemann, que ayer estuvo reunido con el presidente y otros colegas, va a sostener el discurso oficial y va a mantener la perspectiva de rechazar eso y votar en favor entonces de que las tarifas se puedan seguir aumentando del modo que se ha hecho hasta el momento. Ese es uno de los temas del día. El otro tema está relacionado con la provincia de Santa Fe. Hubo a la mañana una conferencia de prensa de dos ministros del Poder Ejecutivo, el doctor Silverstein de Justicia y Maximiliano Puyaro, ministro de Seguridad. Allí se dio una declaración en donde trató de reafirmarse. Está también Farías, estaba Clini, el fiscal, y hoy a la tarde, a las 6, se reúne el Consejo de Seguridad. ¿Qué es esto? Bueno, es la presencia, además de los mencionados, de los fiscales regionales, de los jefes de policía y de legisladores. Entre ellos los diputados Galassi y Delfrade y los senadores Miguel González y Busato, para avanzar en otro tipo de consideraciones, supongo yo, y determinaciones, presumo, después de la balacera al frente de la casa de, en su momento, uno de los jueces que condenó a los monos, pero no vive más, el juez vive un abogado, que me imagino el susto, cualquiera naturalmente, ¿no? Pero completamente inesperado, no solo por la cobardía del ataque, sino porque es en una vivienda que ya no habita Manfrini. No quiere decir que esto de ninguna manera habilite nada, ¿no? Porque la doctora Usanizaga y su tercer integrante del cuerpo también fueron quienes condenaron y supongo yo estará ya todo con custodia. Es decir, las medidas que necesariamente se deben tomar estarán dispuestas por parte del área de seguridad. Pero claro, eso es a 25 metros de una seccional de policía. El atentado, la balacera que se produjo, es en la misma cuadra donde hay una seccional de policía. Pasó una moto, ráfaga de balazos, huyó y no hay ni cámaras de seguridad, ni indicios, ni datos, ni referencias de los posibles autores de ese atentado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre en la tarde, vamos a ver qué es lo que se determina en el Consejo de Seguridad que se va a reunir y esta es la noticia, ¿no? Podemos decirlo efectivamente que está convocada para las 6 de la tarde esa reunión. Bien, terminamos acá con la apertura porque la idea es poder conversar con nuestros invitados de temas que son realmente muy importantes, tantos como estos que hemos enunciado en el comienzo, lo que va a pasar en el Senado, en instantes nada más, y lo que ocurre en la ciudad de Rosario particularmente en torno del tema de la seguridad, ¿no? Al día siguiente de la llegada de los gendarmes, este ataque, este mensaje mafioso, y veremos cuál es la respuesta del Estado en su conjunto, de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad a todos los habitantes. Cuando volvamos,
vamos a estar conversando con el diputado Luis Contigiani, que ayer poníamos en el aire un tuit que había escrito Contigiani en torno al tema de la línea blanca, de las fábricas de heladera, de la caída de ventas, de la pérdida de posibilidades de continuar trabajando por la cantidad en porcentaje, creo que era el 135% que se había importado en relación de un año al anterior, y de cómo hay algunas empresas que están languideciendo, ¿no? Vamos a hablar de eso también, por supuesto, y la idea es complementar este trabajo con otra entrevista con un representante de la ciudad de Rosario, después de la visita del ministro Dietrich, que vino a decir que no se va a mandar el dinero para hacer la segunda etapa del Metrobús, que no se va a mandar el dinero para reactivar el tema del ferrocarril. Es decir, había una película, creo que era de James Bond, el satánico Doctor No. No sé si Dietrich es o no doctor, no sé tampoco, creo que es satánico, pero que es no, es no. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos nos quedamos después hasta las 2:30 de la tarde. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado, nos acompaña el diputado Luis Contigiani. Ayer había tuiteado, apenas recibió el informe. Un informe que ustedes, gracias por venir, Luis. Ustedes, cuando vos estabas al frente del ministerio, elaboraban con una periodicidad bastante meticulosa y puntual y daban a conocer a los sectores involucrados y a los medios de comunicación la marcha de las importaciones, de la producción, de las fuentes de trabajo. Había gente de la Unión Industrial, también o de FISFE, vinculado a este trabajo, a este observatorio, para decirlo de algún modo. Se sigue haciendo y no se da a conocer, no se sigue haciendo, se escamotea la información, digo desde el Ministerio de la Producción. Antes que eso, la ministra Siciliani está en Santa Fe, no viajó con el gobernador, a último momento decidió no ir a Vietnam ni a Tailandia. Vietnam y acá está más o menos. A ver, ¿se sigue haciendo ese trabajo? Desde que me fui del Ministerio de la Producción en diciembre del año pasado, el Observatorio de Importaciones no ha producido ningún informe y tengo una fuerte preocupación por esto, porque el Ministerio de la Producción de Santa Fe, tempranamente, principio del 2016, junto con la Federación Industrial de Santa Fe, fuimos pioneros en alertar, ponerle números, datos a todos los productos industriales de la provincia de Santa Fe. Analizábamos una cantidad enorme de nomenclaturas, productos, le poníamos porcentajes y eso permitió ayudar a muchas cámaras industriales, a sectores industriales, para tomar decisiones, ir a reclamarle al gobierno nacional. Es más, gracias a algunos de nuestros informes del Observatorio de Importaciones, se lograron hasta medidas de antidumping. Ejemplo, electrodoméstico, que aquí Santa Fe tiene una industria muy importante en la provincia, fuera, en los alrededores de Liliana, en los alrededores de Rosario. Entonces, es un instrumento muy importante. Una manera concreta de defender a las pymes industriales es que el Observatorio de Importaciones vuelva a producir datos concretos. Es una manera de ayudar a contribuir. Es más, Santa Fe nacionalizó esa práctica. Claro. Gracias al Observatorio de Importaciones los otros se vieron obligados a ver y hacerlo también en otros lugares. Llegó a la Unión Industrial Argentina, llegó al Congreso de la Nación, llegaron a todos los sectores y cámaras empresariales. Tengo esta preocupación de que no ha producido ningún informe más. Los datos están. Digo, los datos están porque ustedes ayer, vos tuiteabas el tema de la línea blanca, veíamos recién algunas imágenes. Hoy la portada de Rosario 12 refiere con punto y coma, con detalles, con números muy precisos, cuál es la crisis, ¿no? Negro sobre blanco es el título y habla efectivamente de una caída estrepitosa de un año a otro, de la posibilidad de vender y sostener la fabricación aquí en la región de 9 de cada 10 heladeras que se venden en Argentina, o que se fabrican, mejor dicho, en Argentina. Ahora se venden más las que vienen de afuera. Primer trimestre del 2017 se importaron heladeras y freezer en una cantidad de 20.200 unidades. Primer trimestre del 2018 se importaron 47.705 heladeras y freezer en términos de unidades, con una combinación que profundiza el impacto negativo de estos datos de importaciones, con una caída del 46% del mercado interno de ventas y los tarifazos. O sea, se vende menos y las que se venden son importadas. Exacto. Y por otro lado, los tarifazos. Claro. Entonces, es una combinación letal para el sector industrial nacional manufacturero
que va reconfigurando una política industrial donde los ganadores son los actores más concentrados y los perdedores son los sectores pymes industriales. La línea blanca que en Rosario, por historia y por presente, produce el 90% de las unidades a nivel país, si no se cambia alguna de estas variables, temo que entre en una zona de alta conflictividad. De hecho, las empresas ya tienen procedimientos de crisis, ya tomado en la provincia de Santa Fe junto con los gremios, con lo cual si no hay alguna de las variables que estamos hablando, tarifas, importaciones, no se modifican, caída de venta, va a haber una severa crisis junto a otro tipo de crisis. Por eso yo le recomiendo al Ministerio de la Producción de Santa Fe a que urgentemente, junto con la industria santafesina, le dé continuidad al Observatorio de Importaciones, pero además pueda convocar de manera urgente a un comité de crisis económico-social con todos los sectores empresariales, gremiales de la provincia de Santa Fe para, entre todos, tratar de encontrar medidas concretas y paliativos concretos que puedan ayudar al sector industrial y laboral de la provincia de Santa Fe. Ejemplo, la cooperativa Vitrofin de Cañada de Gómez produce unos cristales únicos en el país, le llegó una boleta de 300.000 pesos de gas, está al punto de cerrar. Entonces tenemos que hacernos cargo de esto. Santa Fe es una provincia muy importante como para delegar y no hacer nada. Bueno, hay un criterio que naturalmente yo no comparto, que en algún momento esbozó la ministra, que las empresas nacen y mueren, ¿no? Entre nacer y morir está todo ese trayecto que es llamada la vida, y además incluso entre el morir como tal, como un hecho fatal o biológico, en el caso de las empresas yo presumo, bueno, puede haber muerte asistida también, ¿no? Que también pasa en la cuestión biológica, pero digo, hay políticas contracíclicas, debería haber imaginación, talento, como bien decías, convocatoria, porque la verdad que no saber es mejor, es peor, digo, siempre es mejor saber que no saber lo que puede pasar. El que no esté el observatorio y permita imaginar un futuro que es el que se viene, lejos de poder encauzar y morigerar o atemperar los impactos de un contexto nacional que por supuesto es el que condiciona todo eso, lo complica más todavía. Bueno, así es, Santa Fe se tiene que poner al hombro la crisis industrial. Tendrá que conseguir los fondos dentro de su presupuesto provincial, pero tiene que rápidamente diseñar una política contracíclica, siguiendo algunos grandes pensadores económicos como Keynes, que decía que ante cuadros de depresión económica lo que hay que oponerle es una intervención del Estado con medidas que puedan generar un rebote a largo plazo y contener la crisis. Las empresas no se caen por sí mismas, por naturaleza. Claro, ¿no? Las empresas es una construcción... Hay un ciclo biológico, claro. Las empresas son una construcción social dialéctica, un conjunto de intereses económicos, macroeconomía, que hacen que puedan llevar a la desaparición o no de una empresa. Entonces, es una definición que hay que tener muy presente, ¿no? Que una empresa es una construcción social y que la tenemos que defender. Decíamos en la apertura que están entrando los senadores al recinto, información de primera mano, incluso la senadora Sangún lo ha dicho públicamente por radio en el programa de Leo Richardino hace un rato. Nosotros hemos cruzado algunos mensajes con Omar Perotti. Están los votos, está la decisión política y se avanza. ¿Cómo imaginás lo que viene? Porque en principio es la sanción y después el veto. Yo quiero transmitirle a nuestra ciudadanía que el proyecto que va a votar el Senado hoy, que lo votamos en diputados, es un proyecto de tarifa justa, racional, con un impacto fiscal que para lo que gasta el gobierno en la timba financiera es un vuelto, es un dato menor, estamos hablando entre 25 y 30 mil millones de pesos. Claro, el punto es que el proyecto que va a salir del Senado pone las tarifas en el ámbito público, no lo pone, saca las tarifas del negocio privado. Del esquema de los negocios de las empresas. Entonces, yo creo que el gobierno nacional muy posible que vete, porque lo que en el fondo el gobierno nacional defiende las tarifas como un negocio privado. Y le pongo un número para que entendamos. Las tarifas están dolarizadas y Aranguren dolarizó las tarifas porque les permitió definir el costo de la misma a partir del costo internacional, muy superior al costo de producción de gas
o de combustible nacional. Eso genera un colchón de rentabilidad Un margen muy amplio. muy amplio, basado en que las empresas iban a usar ese margen para invertir. No están invirtiendo. Los balances de las 12 empresas que cotizan en la Comisión Nacional de Valores hablan de una ganancia neta en el 2017 del 700% promedio y sin inversiones, con lo cual las tarifas para este gobierno significó un negocio privado, sin marcos regulatorios que obliguen a la inversión, lo pagaron todos los usuarios, y la lógica del proyecto que hemos definido con diferentes bloques de la oposición es llevar las tarifas a la órbita de una política pública, Bien, donde nosotros queremos. Eso es lo que se va a votar. Eso es lo que se va a votar. Bien, ¿y qué va a pasar? Bueno, muy Si el posible presidente veta. muy posible que el gobierno nacional opte por defender las ganancias de empresas, de 12 empresas, 12, 15 empresas energéticas. Si eso ocurre, creo que la respuesta social, política, tiene que ser contundente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a Ha sido usted. muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos a estar aquí Pablo Hafkin, concejal de la ciudad de Rosario. Y en su momento, cuando vinieron los funcionarios del Gobierno Nacional, que estuvieron ayer, alguno de ellos, era secretario general de la Intendencia. O sea que estuvo en el comienzo de las charlas, cuando se hablaba del Metrobús, de la segunda etapa del Metrobús, del ferrocarril y de otras cuestiones que ayer vino en alguna medida a desarmar el ministro Dietrich. Enseguida venimos. Bueno, muy bien, está Hafkin, como lo habíamos dicho. ¿Cómo vamos? Pero bien, muy bien, buenas tardes. Bueno. ¿Estuviste en la reunión con Dietrich? Estuve cuando... En esta última, digo. No. Porque vos fuiste testigo de todo lo anterior. Claro, porque vos recordarás que cuando en realidad el Metrobús, digamos, la ciudad lo había desarrollado antes. Por supuesto, y que anterior. hubo esta discusión si era amarillo o No, celeste. y hubo que cambiarle el nombre. Sí, porque ya de era... algún modo para unificarlo. Sí, sí. A cambio de desarrollar la segunda parte, que era Claro. la continuidad sobre Boulevard Rondó. Bueno, ya nos enteramos que esa que es la parte que debía cumplir la Nación no se va a cumplir. No se va a hacer. Pero bueno. Y lo del ferrocarril también, ¿no? Me parece que eso estaba No, conversado. ferrocarril, la verdad, Pablo, que acá hay una situación que es un debate de fondo en la Argentina, ¿no? Que es la idea de que los trenes de pasajeros solo pueden funcionar En Buenos Aires. en el área metropolitana de Buenos Aires. Fíjate que ayer se anuncia el Open Access para la carga, que es una medida que uno podría El Open Access es hacer el discutir. laburo para que haya tren de carga. No, es revertir en parte lo que fue la política de concesiones, que fue bastante mala, de los 90, donde cada empresa tenía la concesión de un tramo. Es decir, en este caso podrían, pagándose un canon, cualquiera utilizar. Pero la niegan para pasajeros, porque si nosotros tuviéramos acceso a la vía, por ejemplo en Santa Fe, podríamos avanzar con la ley que sancionó la legislatura, que yo impulsé, que es crear sí una empresa de trenes provincial que permita establecer servicios de pasajeros. ¿Cuál es el problema? Que si vos no tenés un aseguramiento del uso de la vía, largarse a hacer la inversión para que después no se haga Si no lo podés usar, ¿para qué lo vas a ¿Qué hacer? pasó? Pasó con algún intento que hubo en la ciudad de Santa Fe y pasaría acá. No, que te diga sí, tenés 2 horarios al día. ¿Y cuál es el criterio razonable para decir que no? Porque uno piensa alianzas o estrategias. Bueno, el tema del transporte de camiones en vez del transporte de carga era porque en su momento tenían la rosca con Moyano, pero ahora se pelearon con Moyano, entonces por ahí lo podemos liberar. El tema de pasajeros para el equilibrio con la UTA, que los choferes. La verdad que no hay un criterio. No puede haber demasiado- ningún criterio que justifique lo que nosotros hemos hecho en materia de ferrocarriles. Primero que tenemos el 10% de la red que teníamos activa hace 40, 50 años. Pero además, Pablo, porque en el tipo de geografía que tiene la Argentina y en el tipo de distancia que tiene la Argentina, no hay ninguna duda de que el transporte. El gobierno acá tiene una política que es fomentar el traslado aéreo. Entonces hay como una apertura muy grande a vuelos y obviamente no tocar el transporte de pasajeros en colectivo. Está pasando con la continuidad del tren Rosario-Buenos Aires, que fíjate que el gobierno anterior lo había prometido, bueno, Randazzo en su momento. Sí, no, que y en su momento Rafael Bielsa llegó a hablar del tren bala. Bueno, ese ni y hablar, que ¿no? Kirchner El había tren dicho bala. en el avión una cosa, mostraron una maqueta en la bolsa, yo me acuerdo. No, sí, Te digo se más. firmaron Ese acuerdos, fue Pablo. mi última participación en el canal público, en Canal 7, diciéndole a los porteños que yo vivía en Rosario y que eso no se iba a hacer jamás de los jamases, detrás del anuncio que había hecho Cristina.
¿no? Y que si se hacía era porque había un negociado atrás, no se hizo. No se hizo. Fue mi Igual última. se gastaron un montón Sí, de por plata en supuesto. consultoría. Ahí me fui, fue mi cierre, me lo acuerdo perfectamente. Bueno, eso, la evolución fue, se hizo esta inversión, hay una falla de durmientes, se están reemplazando. La perspectiva ahora que en un año y pico, 2, podríamos llegar a tener un tren de 4 horas Rosario-Buenos Aires. Pero nosotros en términos urbanos e interurbanos nos resolvería enormemente poder prestar un servicio. Y de hecho la provincia tiene una unidad ejecutora, ha hecho los estudios, las inversiones son muy razonables en el tramo Rosario-Cañada y en el tramo Rosario-Casilda, que digamos son 2 tramos donde obviamente implicaría un servicio de la misma manera que sucede en el tramo Tigre Capital. Sí, por supuesto. Y el tren ese que hay que para ir al Parque de la Costa y todo, que la gente lo usa para ir a laburar. Hay material ferroviario en la Argentina disponible, tendríamos condiciones para hacerlo. Hay empresas, Materfer, nacionales que empezaron también a fabricar. Pero bueno, por ahora lo que seguimos, si vos vas acá al puerto te vas a encontrar un montón de durmientes de hormigón apilados. Eso fue algo imputable al gobierno anterior, que fue que los contratos con China para la compra de material ferroviario incluyeron hasta los durmientes de hormigón, como si no pudiéramos ser en Argentina durmientes de hormigón. Sí, una locura. Y ahora con una decisión que es poner 0 pesos en transporte de pasajeros fuera del área metropolitana y concentrar la inversión en carga. Desaprovechando incluso esa inversión, porque algo que uno puede reconocer, que es la inversión que se está haciendo en el Belgrano Cargas, también la podríamos utilizar para unificar exactamente con servicios de pasajeros. ¿Qué va a pasar con la segunda etapa del prometido y anunciado Metrobús? Bueno, ayer la noticia fue que no se iba a hacer. La verdad que ahí hay un compromiso firmado. Habrá que evaluarlo porque... Ir a la lista de reclamos, ¿no? Sí, en conjunto a la deuda y otros tantos. La deuda, por ejemplo, la verdad, Pablo, que uno también ve una perspectiva lo escuchaba Micheli, el senador radical, diciendo los 50.000 ahora son 70.000. Cuando se sienten a conversar por los 70.000 y vuelvan con una propuesta, ahora va a ser 90.000. Y ¿sabés qué? Me parece a mí a esta altura que da lo mismo que sean 50.000, 70.000 o 90.000 porque no van a pagar nada. Bueno, por eso el gobernador planteó que el debate del pago con bonos de esa deuda debe tener una cláusula de actualización. Si no, no tiene ningún sentido. Digamos, sí, pero ¿no? si no te pagan la cláusula de actualización, tampoco tiene mucho pero digo, sentido. el otorgamiento de bonos sin una cláusula de actualización nominal sería absurdo. Yo creo que además, te digo la verdad, uno también ve una perspectiva donde evidentemente la decisión es parte de la justa hacerlo a través de la obra pública. En la ciudad lo estamos viendo, ¿no? Obras son pocas y las que están tan demoradas, ¿no? Sí. Y creo que la perspectiva es esa. Entonces, el monumento creo que también está en un parate. Sí, el monumento tiene otra discusión. Yo estoy trabajando en el tema. Después te voy a pasar un informe porque también... Pero yo no veo gente laburando y yo paso todo el día. No, y además hay algunas cosas de la obra que no están. Que tienen alguna complejidad. El ritmo obviamente es lentísimo. No, sí, pero además el ritmo... Yo no veo gente laburando de esto directamente. No, hay solo sobre un borde un reemplazo de mármoles ahora. Yo estoy trabajando un informe sobre ese tema a partir de algunos profesionales que me acercaron una inquietud. Bien, lo esperamos. Un tema que obviamente no es que exceda, sino que tiene otra dimensión, pero afecta a la ciudad de Rosario, que es lo que se está discutiendo ahora en el Senado con el tema de tarifas, que presumiblemente se va a aprobar lo que se aprobó en diputados y se va a pedir al gobierno, se le va a imponer por ley, que se retrotraigan las facturas a noviembre del año pasado y que pare con los tarifazos. ¿Qué perspectiva ves a lo que viene? Bueno, obviamente me parece que, si lo escuchaba Luis, ¿no? Que el resultado anunciado probablemente sea un veto. Yo creo que hay 2 dimensiones, la pública y la privada, y la del interior y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque también en esto, Pablo, la lógica de los subsidios sigue siendo muy regresiva también en ese sentido. Y también las medidas estas abarcan o todo se piensa alrededor del nivel de la tarifa de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Cuando uno ve el negocio de la distribuidora privada y el impacto que tiene sobre las empresas de energía del interior, el problema es todavía mucho más grave que el que se plantea. Veremos a ver qué alternativa hay. Yo veo en materia de subsidios y en materia de tarifa una decisión que es prácticamente liberar, lo cual va a pasar. Estamos viviendo en el tema transporte, estamos viviendo en el tema de luz y gas, uno no puede menos que ver un panorama muy preocupante. Pablo, gracias por venir. Ha sido muy amable. Bueno, lo que estamos viendo de fondo es, ahora, y lo puede poner el director si quiere en pantalla, en vivo, en directo, las imágenes de la Cámara de Senadores de la Nación. Se ha izado la bandera, está presidiendo la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y hay una ceremonia protocolar con músicos
con un comienzo que suponemos nosotros va a distender, supongo y espero, ¿no? Pero independientemente de eso, y hablando cuando se abre la cámara y se ve efectivamente el panorama del recinto, se ve que están todas las bancas ocupadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que están los legisladores de los partidos de la oposición en sus diferentes vertientes, que están también los legisladores de Cambiemos, de los bloques que son socios políticos o que acompañan, y no necesariamente del PRO o de la Unión Cívica Radical, y que vamos a tener sesión entonces, y además de tener sesión, creo que vamos a tener votación, porque en la orden del día el primero de los temas es el ajuste, o en todo caso lo que vino de diputados, que es frenar el tarifazo, ¿no? Ahí podemos ver a algunos legisladores, algunos son reconocibles, otros son realmente personas que pueden pasar absolutamente desapercibidas en cualquier lugar del país, inclusive su propia provincia, y que tienen esta responsabilidad. Hay algunos rostros conocidos, ahí está Adolfo Rodríguez A., lo ven ustedes, ahí de saco rojo está María de los Ángeles Agnú, senadora por la provincia de Santa Fe, una composición realmente plural y amplia, en donde veremos de qué manera se comportan los legisladores. En cuanto a Santa Fe, podemos anticipar que ya de los legisladores, los 3 representantes, 2 votos serán a favor de lo que viene de la Cámara de Diputados, tanto Perotti como María de los Ángeles Agnún, y Carlos Alberto Reutemann va a acompañar la posición del gobierno, es senador por el PRO en la provincia de Santa Fe, por Cambiemos, votando el tarifazo. Veremos cómo sigue esta historia, si el veto del presidente es inmediato, si hay dilaciones, si se buscan alternativas, cuál va a ser la reacción de la clase política, de la dirigencia sindical, si efectivamente sobreviene el veto, y para eso estaremos aquí, para contarlo mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Han sido muy amables. Hasta entonces.